Hay una conversación que tuviste hoy. Una en la que creías que estabas eligiendo. Quizás fue en el trabajo, con alguien que amas, o contigo mismo frente al espejo a las 7 de la mañana. Y en esa conversación, algo te convenció. Algo te movió. Algo te empujó exactamente hacia donde otra persona necesitaba que fueras. No lo elegiste tú. Alguien lo diseñó. Existe una forma de pensar que no tiene nombre en los libros de texto. No se enseña en las universidades ni aparece en los seminarios de liderazgo. Es una arquitectura. Un sistema frío, silencioso y devastadoramente preciso que ciertos individuos aplican sobre otros sin que el objetivo, la víctima si queremos llamarla así, llegue a percibir absolutamente nada. Sin confrontación. Sin presión visible. Sin rastro. No es carisma. No es magia. No es suerte. Es ingeniería. La mente humana tiene un defecto de fábrica. Opera mejor cuando cree que está al mando. Cuando percibe libertad, baja la guardia. Cuando percibe control externo, se revela. Y justo ahí, en ese punto ciego entre lo que creemos que está pasando y lo que realmente ocurre, es donde trabaja el arquitecto. El arquitecto no convence. No argumenta. No suplica. El arquitecto construye el entorno en el que tú, inevitablemente, tomas la decisión que él ya tomó por ti hace mucho tiempo. Lo que para ti parece una elección, para él es el resultado esperado de una secuencia que diseñó con anticipación. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría motivacional. No es un curso de comunicación ni una guía de productividad. Es un mapa. Un mapa de 13 reglas que operan debajo del lenguaje, debajo de la lógica, en el nivel donde las decisiones realmente se forman antes de que la conciencia siquiera se entere. Y cuando termines este video, ya no podrás ver una conversación ordinaria de la misma manera. Eso es una promesa. O una advertencia. ¿Tú decides cuál? Aunque ya empezarás a notar que incluso esa decisión tiene una estructura. Antes de entrar a las reglas, necesitas entender el mecanismo que las hace posibles todas. Sin este fundamento, las reglas son solo trucos aislados que cualquiera puede encontrar en un artículo de Internet. Con él, se convierten en un sistema coherente capaz de operar en cualquier contexto humano. En 1966, un psicólogo llamado Jack Brem publicó algo que debería haberse convertido en conocimiento general y de acceso universal. Pero por razones que quizás ya empiezas a intuir, los que más lo usan prefieren que permanezca en los márgenes académicos. Lo llamó teoría de la reactancia psicológica. La reactancia es simple en su descripción y devastadora en sus implicaciones. Cuando un ser humano percibe que su libertad de elección está siendo amenazada o restringida de alguna forma, experimenta de manera automática una tensión interna que lo empuja hacia lo opuesto de la restricción. No es una decisión consciente. No es razonamiento. No es carácter. Es un reflejo tan antiguo como la necesidad de sobrevivir, instalado en el hardware del sistema nervioso antes de que existiera la palabra civilización. Dile a alguien que no puede hacer algo. Lo primero que querrá hacer es exactamente eso. Pídele a alguien que te quiera. El querer disminuye. Muéstrate indiferente ante alguien que depende de tu atención. De pronto encontrará razones urgentes para mantenerte cerca. El proceso ocurre en 4 pasos tan rápidos que la persona jamás los percibe como etapas separadas. Primero, alguien cree tener libertad. Segundo, percibe una amenaza a esa libertad, ya sea real o apenas sugerida. Tercero, la reactancia se activa como mecanismo de defensa automático. Cuarto, actúa en sentido contrario a la amenaza, plenamente convencido de que esa decisión fue completamente suya. El arquitecto no impide este proceso. Lo provoca deliberadamente. Lo calibra. Lo usa como combustible. Ahora viene la parte que nadie quiere aceptar. La reactancia no discrimina. No respeta inteligencia, educación, experiencia ni nivel socioeconómico. No importa si tienes un doctorado o si llevas años estudiando psicología. Cuanto más desarrollado está el sentido de autonomía de una persona, más intensa puede ser su reactancia cuando percibe que esa autonomía está en juego. Las personas que más valoran su independencia son, en ciertos contextos, las más predecibles. Eso no es una crítica. Es una observación técnica.
y es la base sobre la que se construyen las 13 reglas. El arquitecto aprende a leer qué tipo de libertad protege cada persona con más fuerza. La libertad de elegir. La libertad de ser deseado. La libertad de parecer inteligente. La libertad de no ser controlado por nadie. Una vez que identifica cuál es la más sensible, la toca con precisión quirúrgica. Y el objetivo se mueve. Este video está organizado en 13 reglas ordenadas por profundidad. Las primeras 4 operan en la superficie, en el lenguaje cotidiano, en las situaciones más comunes que cualquiera puede reconocer. Las siguientes 4 entran más adentro, al territorio de las emociones y la identidad personal. Las últimas 5 trabajan en el nivel más oscuro, el de las estructuras invisibles que determinan quién tiene poder real en cualquier relación humana. Ninguna de estas reglas funciona igual en todas las personas. Pero cada persona es vulnerable a al menos 7 de ellas. El arquitecto aprende cuáles 7. Y entonces construye. Una última cosa antes de comenzar. Este no es un video diseñado para hacerte sentir mejor contigo mismo. No hay aquí ningún mensaje de empoderamiento fácil ni lista de afirmaciones positivas. Si en algún momento, mientras escuchas estas reglas, reconoces algo que te han hecho, presta mucha atención a ese momento de incomodidad. Porque ese reconocimiento no es accidental. Es parte del diseño. Todo lo que estás a punto de escuchar ya fue probado antes. Incluso contigo. Regla 1. La resistencia. La primera regla no es la más compleja. Es la más contraintuitiva. Si quieres que alguien haga algo, no se lo pidas. En esas 7 palabras vive el corazón de la psicología inversa tal como la practican quienes realmente la dominan. No como un truco de fin de semana para usar con la pareja. No como un juego. Sino como un principio operativo que modifica el comportamiento de otros sin que ellos jamás sepan que fueron dirigidos. La resistencia funciona así: el ser humano, cualquier ser humano, tiene una percepción de su propia autonomía que protege con instinto casi animal. Cuando alguien le pide algo directamente, esa percepción de autonomía se activa como alarma. El sistema interno de defensa evalúa en fracciones de segundo: ¿estoy siendo presionado? ¿Estoy perdiendo el control? ¿Mi libertad de decisión está siendo comprometida? Y si la respuesta es sí, incluso apenas parcialmente, la reactancia aparece. El arquitecto no pide. El arquitecto declara la dirección contraria. En lugar de decir necesito que te quedes, dice, creo que deberías irte, sería mejor para los dos. En lugar de decir quiero que me llames, dice, no hay ninguna necesidad de mantener contacto si no lo deseas. En lugar de argumentar a favor de su posición, argumenta en su contra con calma, sin señales de angustia. Y el objetivo, movido por la reactancia, hace exactamente lo opuesto a lo que escuchó. La persona no está siendo obligada. Está siendo guiada hacia lo que el arquitecto necesita, a través del único canal que la mente defensiva no puede bloquear, su propio reflejo de independencia. El objetivo llega a la decisión que el arquitecto diseñó y la siente, con absoluta honestidad interna, como una decisión propia. Hay un detalle técnico inseparable de esta regla. La resistencia no funciona si el objetivo percibe la intención detrás de ella. Si en algún momento la persona siente que estás usando la táctica, el mecanismo colapsa y se invierte completamente. Entonces la regla tiene un requisito fundamental: debe ser creíble. El arquitecto no actúa la dirección contraria como un papel de teatro. La sostiene con calma real, sin urgencia, sin señales de que le importa el resultado. La indiferencia ante el resultado es la armadura que protege esta regla de ser detectada. Úsala con ansiedad visible y pierdes todo. Úsala con calma genuina y el objetivo hace el trabajo por ti, convencido de que fue su idea desde el principio. Regla 2. La ilusión de elección. La segunda regla opera en el mismo territorio que la primera pero con una mecánica diferente. Donde la primera elimina la solicitud directa, la segunda la disfraza de libertad real. La ilusión de elección consiste en presentar 2 o más opciones que conducen al mismo destino que el arquitecto ya eligió. El objetivo cree que está decidiendo con autonomía. En realidad, está eligiendo dentro de un marco que fue construido específicamente para él, con sus preferencias en mente y su punto de llegada ya determinado.
Imagina un negociador que necesita que su contraparte acepte una reunión. No pregunta, ¿podemos reunirnos? Pregunta, ¿prefieres que nos veamos el martes por la tarde o el miércoles por la mañana? La reunión ya fue decidida unilateralmente. Solo se está delegando el horario para crear sensación de participación. Imagina a alguien en una relación que necesita que su pareja tome cierta decisión importante. No presiona de manera directa. Presenta dos escenarios cuidadosamente construidos donde ambos caminos llevan a la misma dirección general. El otro elige entre ellos sintiéndose libre, sin percibir que la libertad que experimenta fue diseñada desde afuera. La ilusión de elección funciona porque satisface una necesidad profunda de la psique humana, la necesidad de sentirse agente, autor de la propia vida, responsable de los propios destinos. Cuando esa necesidad está satisfecha, la resistencia baja. La guardia se relaja. La cooperación llega sin fricción porque el objetivo está convencido de que la cooperación fue su idea y su decisión. La clave técnica de esta regla es que ambas opciones deben ser igualmente aceptables desde la perspectiva visible del objetivo. Si una opción es claramente inferior, el sistema de alerta se activa y la estructura se vuelve visible. Si ambas parecen razonables, la elección ocurre sin fricción y el resultado es exactamente el que el arquitecto necesitaba desde el principio. Regla 3. La prohibición. Si la primera regla invierte la solicitud y la segunda disfraza el destino, la tercera trabaja con el material más volátil de toda la psique humana, el deseo amplificado por la restricción. Prohibir algo lo hace irresistible. Esto no es intuición popular ni sabiduría de abuela. Está documentado científicamente. Está medido en experimentos con niños, con adultos, con grupos de consumidores y con sujetos en contextos clínicos. El efecto es consistente y predecible. Cuando se restringe el acceso a algo, el valor percibido de ese algo aumenta de manera automática. No porque el objeto en sí haya cambiado, sino porque la restricción lo convierte en símbolo de autonomía recuperable. El nombre técnico para este fenómeno dentro del modelo de Brehm es recuperación de la libertad amenazada. El cerebro no procesa la prohibición como información neutral. La procesa como una agresión directa a su capacidad de elegir. Y responde aumentando artificialmente el deseo por lo prohibido para compensar la pérdida de control percibida. El arquitecto usa esto de forma deliberada y quirúrgica. No prohíbe de manera abierta, porque la prohibición visible genera resentimiento y resistencia consciente. Prohíbe de manera indirecta. Crea escenarios donde el acceso a algo parece limitado sin que la limitación parezca impuesta desde fuera. Sugiere, no ordena. Implica escasez sin declararla. Hace que el objetivo sienta que el acceso es un privilegio que puede perderse, no un derecho que puede exigirse. El resultado es un deseo que el propio objetivo no puede explicar racionalmente. Quiere lo que cree que no puede tener. Y en ese estado de querer intensificado, sus defensas cognitivas trabajan a la mitad de su capacidad habitual. La prohibición bien calibrada no genera prisioneros. Genera voluntarios. Regla 4. El vacío. Las tres primeras reglas operan creando presión en diferentes formas. Esta regla opera haciendo exactamente lo contrario. Eliminando presencia. Retirando la señal completamente. Creando silencio donde antes había contacto y dejando que la mente del objetivo llene ese vacío con sus propias narrativas. El vacío es una de las reglas más poderosas del sistema porque no requiere que el arquitecto haga nada activo. Solo requiere que deje de hacer lo que hacía. La mente humana es una máquina creadora de significado que trabaja sin descanso. Cuando recibe información, la procesa. Cuando no recibe información, la inventa. Esto no es un defecto. Es una característica de supervivencia. El cerebro prefiere tener una explicación incorrecta a no tener ninguna explicación, porque la incertidumbre pura activa los mismos circuitos de amenaza que activa el peligro real. Cuando el arquitecto desaparece sin explicación, el objetivo no experimenta tranquilidad. Experimenta activación. Su mente comienza a generar hipótesis, escenarios, interpretaciones. ¿Hice algo mal? ¿Dejé de ser importante? ¿Está bien? ¿Me olvidó? ¿Está con alguien más?
Cada una de esas preguntas mantiene al arquitecto presente en la mente del objetivo incluso en su ausencia total. A veces con mayor intensidad que cuando estaba físicamente cerca. El vacío no es indiferencia real. Es arquitectura de la ausencia. Es la comprensión de que presencia constante genera familiaridad, y la familiaridad es el enemigo del deseo. Que la atención sin pausa crea dependencia en el arquitecto, no en el objetivo. Y que el retiro estratégico, ejecutado sin ansiedad visible y sin explicación, transfiere el poder de la relación de manera silenciosa e irreversible. El objetivo que antes recibía atención constante y ahora recibe silencio no concluye que el arquitecto lo abandonó. Concluye, irracionalmente pero con una convicción profunda, que debe recuperar algo que perdió. Y en esa búsqueda activa, en ese esfuerzo por restaurar lo que existía antes, el arquitecto tiene todo el control sin haber dicho una sola palabra. El vacío habla. Más que cualquier argumento. Regla 5. La indiferencia calculada. Existe una diferencia fundamental entre no importarle a alguien y parecer que no te importa. La primera es una circunstancia. La segunda es una herramienta. La indiferencia calculada es quizás la más malentendida de las 13 reglas porque desde afuera parece simple pasividad. Y desde adentro requiere un nivel de autocontrol que muy pocas personas son capaces de sostener bajo presión emocional real. No se trata de fingir que no sientes. Se trata de no permitir que lo que sientes modifique tu comportamiento observable en momentos estratégicos. El arquitecto comprende que la intensidad emocional que muestra ante cualquier resultado le transmite al objetivo información crítica sobre cuánto poder tiene sobre él. Cada vez que reacciona con urgencia, con dolor visible, con alegría desmedida ante la aprobación, le entrega al objetivo un mapa completo de sus vulnerabilidades. La indiferencia calculada elimina ese mapa. Cuando el objetivo no puede leer la reacción emocional del arquitecto con claridad, enfrenta una asimetría de información que lo coloca en posición de desventaja permanente. No sabe si sus acciones importan. No sabe si su presencia es valorada. No sabe con certeza si su ausencia sería notada. Y esa incertidumbre, lejos de liberar al objetivo, lo ancla. Lo vuelve más atento, más curioso, más inclinado a buscar señales de aprobación que el arquitecto otorga con cuentagotas y siempre en los momentos que él elige. Aquí es donde la regla se vuelve técnicamente sofisticada. La indiferencia calculada no es indiferencia permanente. Es indiferencia selectiva. El arquitecto elige con precisión cuándo mostrar interés real y cuándo retirarlo. Esa alternancia irregular entre calidez y distancia crea en el objetivo un patrón de refuerzo intermitente que, según la psicología conductual, es el mecanismo de condicionamiento más poderoso que existe en el comportamiento humano. Los casinos lo usan para crear adicción al juego. El arquitecto lo usa para crear adicción a su presencia. No ganando siempre. No perdiendo siempre. Siendo impredecible de manera controlada. Regla 6. El espejo roto. Todos los seres humanos llevan dentro una imagen de sí mismos que quieren que el mundo confirme. No la imagen de quienes son. La imagen de quienes creen que son, o de quienes desean ser, o de la versión de ellos mismos que más les cuesta sostener sin apoyo externo. El espejo roto es la regla que trabaja directamente con esa imagen. El arquitecto primero aprende con precisión qué es lo que el objetivo más necesita que otros vean en él. Puede ser inteligencia. Puede ser fortaleza. Puede ser generosidad, originalidad, buen juicio, atractivo físico o capacidad de liderazgo. Cualquiera que sea esa necesidad central, el arquitecto primero la refleja con claridad y consistencia. Le dice al objetivo, de múltiples formas y en múltiples contextos, que sí, que esa imagen es real, que es vista, que es valorada. El objetivo se relaja. Encuentra en el arquitecto lo que pocos le dan, reconocimiento genuino de su mejor versión. Entonces llega la fractura. No un ataque directo. No una crítica brutal. Una pequeña, casi inapreciable, retracción del espejo. Una duda sutil sembrada en el área exacta donde el objetivo más necesita certeza. Un silencio donde antes había confirmación. Una pregunta formulada con aparente neutralidad que pone en cuestión, apenas, la imagen que el objetivo protege con más fuerza.
El efecto es desproporcionado con respecto al tamaño del gesto porque ataca en el punto más sensible del sistema. El objetivo, que había encontrado en el arquitecto una fuente estable de confirmación, de pronto enfrenta incertidumbre exactamente donde más necesitaba solidez. Y en ese estado de inestabilidad emocional, está más disponible que nunca para hacer lo que sea necesario con tal de restaurar la imagen que se fracturó. El espejo roto no destruye al objetivo. Lo hace maleable. Un espejo completamente destruido genera ruptura y alejamiento. Un espejo perfectamente intacto genera comodidad y estabilidad, pero no movimiento. Es el espejo apenas fisurado, el que devuelve una imagen casi perfecta pero con una duda persistente, el que mantiene al objetivo en estado de búsqueda activa de la aprobación del arquitecto de manera indefinida. Regla 7. La confesión menor. Esta regla es elegante en su estructura y devastadora en su efectividad porque opera disfrazada de honestidad radical. La confesión menor consiste en revelar estratégicamente una debilidad real pero controlada con el fin de obtener confianza, bajar las defensas del objetivo y, paradójicamente, aumentar la percepción de poder del arquitecto en la relación. Funciona así, el ser humano está entrenado evolutivamente para desconfiar de la perfección. Cuando alguien parece no tener defectos visibles, el sistema de alerta social se activa. Hay algo que no cuadra. Nadie es así. Algo están escondiendo. Pero cuando alguien revela una vulnerabilidad, un error pasado, una limitación reconocida con claridad y sin dramatismo, el sistema de alerta se desactiva porque recibe la señal que estaba buscando: esta persona es real. El arquitecto no confiesa porque sea vulnerable. Confiesa porque eligió confesar eso en ese momento. La selección es todo. La confesión menor debe cumplir 3 criterios simultáneos. Primero, debe ser genuina, porque una vulnerabilidad inventada eventualmente se detecta y destruye la credibilidad completamente. Segundo, debe ser irrelevante para el área de poder que el arquitecto necesita proyectar, porque confesar una debilidad en el área de su autoridad principal sería contraproducente. Tercero, debe ser suficientemente significativa para parecer una revelación real y no un cálculo transparente. Lo que el objetivo recibe es una señal de humanidad que lo hace bajar la guardia. Lo que el arquitecto obtiene es acceso a un nivel de confianza que normalmente tardaría meses en construir, comprado en segundos con una vulnerabilidad que él eligió y calibró con precisión milimétrica antes de revelarla. Y mientras el objetivo siente que conoce al arquitecto más profundamente que antes, lo que en realidad ocurrió es lo opuesto: el arquitecto acaba de demostrar que controla, que muestra y que no. Que incluso su vulnerabilidad es administrada. Que no hay dentro de esa relación nada que no haya sido deliberadamente colocado ahí. Regla 8. La asimetría. Toda relación humana tiene una dinámica de poder implícita. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Hay alguien que necesita más, que depende más, que tiene más que perder si la relación termina. Esa persona, quien sea que sea, está en desventaja. No porque sea menos inteligente o menos valiosa, sino porque su posición en la ecuación le otorga menos libertad de movimiento. La octava regla consiste en gestionar deliberadamente esa asimetría a favor del arquitecto. La asimetría no se construye siendo más frío o más distante de manera superficial. Eso es amateur. La asimetría real se construye administrando con precisión los recursos que el objetivo valora y que solo el arquitecto puede proveer. Esos recursos no son siempre materiales. A veces son emocionales, la validación que solo él otorga, la comprensión que solo él demuestra, la sensación de ser completamente visto que solo se produce en su presencia. Cuando el arquitecto es el único proveedor de algo que el objetivo considera esencial, la asimetría está establecida estructuralmente y no requiere esfuerzo activo para mantenerse. El objetivo no se va porque no puede imaginar obtener ese recurso en otro lugar. Y esa incapacidad de imaginar la alternativa no es amor. Es dependencia arquitectónica. La asimetría bien construida también tiene una dimensión de información. El arquitecto sabe más sobre el objetivo de lo que el objetivo sabe sobre el arquitecto. Conoce sus miedos, sus patrones, sus necesidades no dichas, sus puntos de quiebre. Y ese conocimiento diferencial es, en cualquier relación de poder, la ventaja más duradera que existe.
Porque el que más sabe, decide. Y el que decide, construye. Regla 9. El anclaje emocional. La novena regla opera en el tiempo. No en el presente de la interacción sino en la memoria de ella, en la manera en que el objetivo recuerda al arquitecto cuando no está presente y en cómo esos recuerdos moldean sus expectativas y decisiones futuras. El anclaje emocional es el proceso por el cual el arquitecto asocia su presencia, su voz, su nombre o cualquier estímulo relacionado con él a estados emocionales de alta intensidad en el objetivo. Estados que el objetivo desea reproducir o que teme tanto que trabaja activamente para evitar volver a sentirlos. Ambas formas funcionan. El anclaje positivo y el anclaje de amenaza. El anclaje positivo funciona de esta manera: el arquitecto identifica un momento de máxima apertura emocional en el objetivo. Un momento de alegría real, de conexión genuina, de risa sin defensa, de intimidad que el objetivo no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento preciso, el arquitecto hace algo, un gesto específico, pronuncia una frase particular. Introduce un elemento sensorial concreto que no tiene significado especial para nadie más pero que queda permanentemente vinculado en la memoria del objetivo a ese estado de bienestar. A partir de ese momento, cada vez que el arquitecto activa el ancla, el objetivo regresa emocionalmente a ese estado sin entender exactamente por qué. Sin poder explicar racionalmente la intensidad de lo que siente. Solo sabe que algo en esa presencia lo hace diferente. El anclaje de amenaza opera con la misma mecánica pero en dirección opuesta. El arquitecto vincula su ausencia o su desaprobación a estados de malestar que el objetivo aprendió a temer. No a través del castigo explícito, que sería visible y generaría resentimiento consciente, sino a través de la retirada estratégica de lo que el anclaje positivo estableció como fuente de bienestar. El objetivo no siente que lo están castigando. Siente que perdió acceso a algo que necesita. Y esa distinción, sutil en su formulación pero enorme en sus consecuencias conductuales, es exactamente lo que hace del anclaje emocional una herramienta de influencia de largo plazo que no tiene fecha de caducidad natural. Regla 10. La autoridad fragmentada. En un mundo saturado de información, la autoridad total es sospechosa. Quien lo sabe todo parece vender algo. Quien es experto en absolutamente todo genera desconfianza automática en cualquier audiencia con más de 2 neuronas funcionando. La perfección declarada activa el mismo mecanismo que activa la prohibición, reactancia. La autoridad fragmentada resuelve este problema de manera elegante. En lugar de proyectar dominio completo en todas las áreas, el arquitecto construye autoridad real y profunda en 2 o 3 áreas específicas mientras deliberadamente deja visible su ignorancia en áreas periféricas. No finge no saber. Reconoce con naturalidad los límites de su conocimiento fuera de su territorio de poder. Eso hace que la autoridad que sí proyecta dentro de su territorio parezca genuina, ganada, confiable. La fragmentación también opera en la dimensión temporal. El arquitecto no entrega todo su conocimiento de una sola vez. Lo dosifica. Revela capas de comprensión de manera progresiva, siempre manteniendo visible que hay más, que la profundidad de lo que sabe todavía no ha sido completamente expuesta. Eso crea en el objetivo una orientación de búsqueda permanente hacia el arquitecto, una sensación de que hay algo más por descubrir, algo más por aprender, una siguiente capa que aún no ha sido revelada. La autoridad que se entrega completa se agota. La autoridad que se administra en fragmentos se renueva a sí misma indefinidamente. Hay una dimensión adicional de esta regla que opera en los grupos y no solo en las relaciones individuales. El arquitecto que demuestra autoridad fragmentada ante un grupo crea una dinámica donde cada miembro cree tener acceso especial a una parte diferente de su conocimiento. Nadie tiene el mapa completo. Todos sienten que su relación con el arquitecto es única y privilegiada. Y esa sensación de acceso diferencial es, en cualquier dinámica grupal, la base del liderazgo más duradero y difícil de desmantelar que existe. Regla 11. El silencio. Estamos tan habituados a llenar el silencio que hemos olvidado que el silencio dice cosas que las palabras no pueden decir. El silencio no es la ausencia de comunicación. Es comunicación en su forma más concentrada, más ambigua, y en manos del arquitecto, más poderosa. La 11ª regla no consiste en simplemente no hablar.
consiste en usar el silencio con la misma precisión con que un cirujano usa un bisturí. En el momento correcto, con la presión correcta, durante la duración correcta, y retirándolo exactamente cuando ha producido el efecto necesario. El silencio del arquitecto en momentos de tensión obliga al objetivo a hablar. Y cuando el objetivo habla para llenar el vacío, revela. Revela sus dudas, sus miedos, sus necesidades no articuladas, su versión de los hechos, sus justificaciones internas. Le entrega al arquitecto, de manera voluntaria y sin presión visible, información que bajo interrogación directa jamás habría compartido. El silencio también es una forma de juicio sin palabras. Una mirada sostenida sin comentario después de que el objetivo dice algo puede comunicar desaprobación, duda o decepción con una intensidad que ninguna frase podría igualar sin exponerse. Porque la frase puede ser rebatida. El silencio no puede. No hay argumento contra una mirada que no dice nada. En negociaciones, el silencio después de una oferta es una de las herramientas más documentadas en la psicología de la persuasión. El primero que habla después de que se pone un número sobre la mesa suele ser el que cede. No porque sea más débil, sino porque su incomodidad con el vacío es mayor que la del otro. El arquitecto entrena esa incomodidad hasta eliminarla. Y en ese entrenamiento se vuelve capaz de sostener silencios que a otros les resultan insoportables, precisamente porque sabe que dentro de ese silencio, el objetivo está trabajando para él. Regla 12. La deuda invisible. La reciprocidad es uno de los principios más universales del comportamiento social humano. Existe en todas las culturas documentadas. Está codificada en la mayoría de los sistemas éticos conocidos. Y desde la perspectiva de la evolución, tiene sentido perfecto. Los grupos donde los individuos se ayudan mutuamente y devuelven los favores recibidos sobreviven mejor que los grupos donde cada individuo opera solo. El problema, desde la perspectiva del arquitecto, es que la reciprocidad consciente es fácil de administrar. El objetivo recibe algo, reconoce que recibió algo y puede calcular racionalmente qué debe en retorno. Puede decidir pagar esa deuda o no. Puede negociar los términos. Mantiene control sobre el intercambio. La deuda invisible opera en un nivel diferente. El arquitecto crea obligaciones de reciprocidad que el objetivo siente pero no puede articular con claridad. Lo hace a través de gestos de valor no solicitados pero perfectamente calibrados para el perfil específico del objetivo. No regalos materiales que generan reciprocidad consciente y fácilmente liquidable, sino inversiones de tiempo, atención, comprensión o acceso que el objetivo no pidió, no esperaba y que tienen un valor subjetivo imposible de cuantificar con precisión. Cuando algo tiene valor pero no precio claro, la deuda que genera no tiene valor de liquidación claro. Y una deuda sin valor de liquidación definido no se paga nunca. Solo se carga. El objetivo que carga una deuda invisible con el arquitecto toma decisiones que no puede explicar racionalmente incluso cuando las analiza en retrospectiva. Hace concesiones que no tenía planeadas. Tolera condiciones que en otro contexto rechazaría. Y si alguien desde afuera le pregunta por qué, la respuesta más frecuente es la más reveladora: no sé. Simplemente siento que le debo algo. Exactamente eso. Regla 13. La puerta falsa. La 13ª regla es la más oscura del sistema. No por su mecánica, que en realidad es simple, sino por lo que revela sobre la naturaleza del control y sobre la diferencia entre salida real y salida percibida. La puerta falsa consiste en construir para el objetivo una vía de escape visible, accesible en apariencia y convincente en su presentación, que en realidad conduce de regreso al centro del sistema desde el que el objetivo cree estar huyendo. Funciona así: cuando el objetivo llega a un punto de saturación o resistencia y empieza a considerar la posibilidad de alejarse, retirarse o romper el patrón de influencia que el arquitecto estableció. El arquitecto no bloquea la salida. La señala. Incluso la facilita. Dice, con calma y sin dramatismo, algo equivalente a: entiendo que quieras salir de esto. Quizás es lo mejor. Aquí tienes la puerta. El objetivo, ante la ausencia de resistencia y ante la confirmación de que tiene libertad de irse, experimenta inmediatamente una disminución de la urgencia por hacerlo. La reactancia que lo empujaba hacia la salida necesitaba un obstáculo para operar.
Sin obstáculo, el impulso de escape se debilita de manera significativa. Pero ahí no termina la regla. La puerta que el arquitecto señaló no lleva afuera del sistema. Lleva a una versión rediseñada del mismo sistema con las fricciones más evidentes eliminadas. El objetivo que entra por esa puerta creyendo que se está alejando en realidad está aceptando condiciones renegociadas que el arquitecto ya preparó, desde una posición de voluntad renovada porque cree que la decisión de entrar fue completamente suya. No fue suya. El objetivo que usa la puerta falsa experimenta una sensación de liberación que es auténtica en términos emocionales y completamente ficticia en términos estructurales. Siente que rompió el patrón. Siente que eligió conscientemente regresar a la relación desde un lugar diferente, más fuerte, más claro. Lo que no sabe es que el lugar diferente desde el que cree haber entrado fue construido específicamente para recibirlo. Esa es la diferencia entre el aficionado y el arquitecto. El aficionado teme que el objetivo se vaya. El arquitecto diseña la salida. 13 mecanismos distintos para mover a una persona en la dirección que alguien más eligió sin que esa persona lo sepa, sin que sienta presión, sin que detecte la estructura que opera sobre ella. Algunas de estas reglas te resultaron familiares. Quizás reconociste en alguna de ellas algo que alguien hizo contigo en algún punto de tu vida. Una relación donde la dinámica de poder nunca estuvo clara del todo. Una conversación donde sentiste que perdiste algo que no puedes nombrar. Una decisión que tomaste con plena convicción y que, vistas las consecuencias, ahora te preguntas si realmente fue tuya. Esa incomodidad de reconocimiento es real. Y es importante. Pero antes de que la proceses, necesito decirte algo. Este video también fue construido con estas reglas. No es una metáfora. No es un recurso retórico para cerrar el guión con elegancia. Es literal. Regla 1 aplicada desde el primer segundo, no te pedí que te quedaras a escuchar. Declaré una dirección contraria, sugerí que lo que estás a punto de saber podría ser usado en tu contra, y tu reactancia hizo el resto. Seguiste escuchando para demostrar que podías elegir hacerlo. Regla 2 aplicada en la estructura misma del video, en ningún momento se te ofreció la opción de no recibir esta información. La única elección fue cuánta atención prestarle. El destino, que escucharas las 13 reglas, nunca estuvo en negociación. Regla 4 aplicada entre bloques, los silencios narrativos, los momentos donde la información se detuvo sin resolverse completamente, no fueron descuidos de ritmo. Fueron diseñados para que tu mente llenara los espacios con preguntas propias, manteniéndote presente y activo incluso en las transiciones. Regla 6 aplicada en el tono, este video nunca te atacó directamente. No te dijo que eras vulnerable o manipulable de manera explícita. Sembró esa duda de manera oblicua, indirecta, suficientemente sugerida para que tu propio sistema de autoevaluación la completara sin necesitar confirmación externa. Regla 9 aplicada en los momentos de mayor densidad narrativa, las frases cortas después de los bloques extensos, los ritmos cortados, las pausas en los momentos de revelación, todos son anclas. Están diseñadas para que cuando recuerdes este video, lo recuerdes asociado a una sensación de claridad intensa, de descubrimiento, de ver algo que antes no podías ver. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Qué haces con esto? Hay exactamente 2 posibles respuestas a esa pregunta. La primera, decides que esta información es peligrosa y que la persona que la usa contra otros merece condena moral. Esa respuesta es cómoda, limpia, éticamente sólida y completamente inútil como protección. Porque las personas que aplican estas reglas no modifican su comportamiento en función de la condena moral de quienes las conocen. La segunda respuesta, aprendes a ver la arquitectura cuando opera a tu alrededor. No para usarla siempre, no para convertirte en alguien que trata a otros como piezas en un tablero, sino para reconocer cuando estás dentro de un diseño que no elegiste. Para hacer preguntas antes de tomar decisiones que se sienten urgentes sin que puedas explicar por qué. Para notar cuando tu resistencia está siendo usada como combustible en lugar de como protección real. El conocimiento de estas reglas no te hace inmune a ellas. La reactancia no desaparece cuando la conoces por nombre. El anclaje emocional no pierde fuerza porque puedas describirlo con vocabulario técnico. La deuda invisible no se liquida automáticamente cuando reconoces que existe.
Pero hay algo que sí cambia. Cuando conoces la arquitectura, cuando puedes ver aunque sea parcialmente la estructura de una interacción, recuperas algo que el sistema de influencia invisible siempre busca quitarte. El segundo de pausa entre el estímulo y la respuesta. Ese segundo donde la reacción automática puede ser observada antes de ser ejecutada. Donde la pregunta puede existir, ¿estoy eligiendo esto o estoy siendo dirigido hacia ello? Ese segundo es pequeño. Es frágil. Es insuficiente en la mayoría de los casos. Pero es todo lo que existe entre una decisión que es tuya y una decisión que alguien más tomó por ti. El arquitecto trabaja para eliminar ese segundo. Para que la distancia entre el estímulo y tu respuesta sea cero. Para que cuando él diseñe el tablero, tú te muevas antes de que tu conciencia tenga tiempo de preguntar por qué. Ahora ya sabes que el tablero existe. Ya sabes que tiene reglas. Ya sabes que algunas de esas reglas operaron sobre ti en los últimos 40 minutos. La pregunta que queda no es si vas a poder protegerte completamente. No vas a poder. La pregunta que queda es si la próxima vez que sientas ese impulso de moverte en una dirección que se siente completamente tuya, habrá algo en ti que se detenga un instante y se pregunte, ¿quién construyó este camino? ¿Y a dónde lleva realmente? Eso no te convierte en el arquitecto, pero te saca del tablero.